tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Juego de Damas. Habrán visto en el programa de Roberto Caballero, en el programa Mil Voces, que hubo mesa de candidatos y candidatas. Como esto es Juego de Damas, esta noche vamos a tener mesa de candidatas, porque sabe usted que estamos a 1 mes y 2 días de los comicios del 27 de octubre. Se van a elegir diputados, senadores, pero también en la ciudad de Buenos Aires vamos a renovar la mitad de la legislatura. 30 legisladores y legisladoras van a ingresar a partir de diciembre. Esto es lo que habrá que definir quiénes son. Habrá renovación en estas caras, cuerpos, mentes que van a ingresar al cuerpo colegiado. Lo vamos a tratar de dirimir, vamos a escuchar propuestas esta noche. Y en la segunda parte del programa estaremos conversando con Martín Sabatella, el titular de AFCA. Ahora voy a presentar a quienes integran este panel. Manuela Castañeira. ¿Está bien? Castañeira. Sí, perfecto. Bueno, de Nuevo Más. Después vas a explicar por qué el Nuevo Más. Graciela Ocaña, que viene por Confianza Pública, y te agradecemos especialmente, Graciela, porque saliste de la Cámara de Diputados por un ratito para estar presente en el programa, y María Elena Nadeo, candidata a legisladora por Alternativa Popular. A las 3, muchísimas gracias. ¿Por qué Nuevo Más? A ver, Manuela. El Nuevo Más, además me gustaría contar algo, que es una lista que encabezo, como que encabeza una mujer. Que encabeza una mujer, y no solo una mujer, sino la más joven de esta elección. Soy la cabeza de lista más joven. Para nosotros, el ímpetu transformador de la juventud tiene que tener un lugar en las listas a las legislaturas. Y además es una lista que encabezamos desde el Nuevo Más y la agrupación de Mujeres Las Rojas, que también integro, y que le imprime muchísima fuerza y mucha identidad a esta lista, porque uno de los ejes centrales que trabajamos es el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Ahora vamos a hablar de eso, en particular de todas las propuestas. Pero ya que decís y haces eje en la edad, ¿cuántos años tenés? 28. 28. Tengo 28 años. Sos la más joven. Exactamente, cabeza de lista más joven de esta elección. Es la segunda vez que corre, la primera fue en agosto. Así que es toda una experiencia nueva y creemos que queda mucho camino por recorrer todavía. Bueno, Graciela Ocaña también es cabeza de lista, ¿no es cierto? Sí, así es. Y vas en una lista sola, despegada de... Corta, lo que llaman lista corta, solamente con candidatos a legisladores. Nosotros hemos armado un espacio en la ciudad que está compuesto por vecinos, también por mucha gente joven. Aquí está Silvina García, que me acompaña, con gente interesada en las políticas públicas, profesionales. En definitiva, queremos y tenemos ideas para aportar, para discutir, para vivir en una ciudad mejor. Y bueno, Luisa, quiero llevar también mi experiencia y mi agenda legislativa a la legislatura, en este caso a la ciudad de Buenos Aires, en esta experiencia nueva, que es encabezar un espacio con una lista corta, en los que quieran votarme. Es una lista corta, no es una lista colectora, y en algún momento vos pedías que fueran separadas las listas de candidatos a legisladores y legisladoras de los diputados y senadores. Bueno, porque obviamente, imagínate que las listas, tanto del PRO, de UNEN y las demás, que llevan candidatos a senadores y a diputados nacionales, por supuesto, tienen figuras y tiene un efecto arrastre de esas figuras. Entonces, nosotros creo que para discutir los temas de la ciudad es importante que los vecinos puedan conocer y elegir. Nosotros confiamos en ese poder, por eso nos presentamos con candidaturas solamente para legisladores, y el que nos quiera votar va a tener que cortar boletas, es decir, elegir una alternativa de senadores y diputados nacionales, cortarle el último tramo de esa boleta y agregar la nuestra. Nosotros sabemos que el ciudadano, cuando vota, tiene el poder de elegir, y bueno, confiamos en eso y esperemos que nos acompañe. Bueno, y María Elena va por lista colectora, ¿no es cierto? Así es, Luisa. Vamos por la lista que es muy nueva, que es flamante ahora para estas elecciones, Alternativa Popular, que adhiere a la lista que encabeza Daniel Filmus, del Frente para la Victoria, como senador nacional, y a Juan Cabandier como diputado nacional. Esto es que también de alguna manera están pidiendo que se corte para elegir. No va a hacer falta. Porque las boletas van a estar... las boletas van a tener 3 tramos en esta elección del 27 de octubre. El tramo de senadores nacionales, el tramo de diputados y diputadas
nacionales y el tramo de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, con Daniel Filmus va a haber 2 boletas. Una del Frente para la Victoria y otra que va a tener Alternativa Popular en el tercer tramo, que encabeza Pablo Ferreira, que es también un joven en estas lides políticas. Y yo voy en va a haber mucha renovación. Voy en segundo lugar. Así es, con Zaida Maruk, que estuvo en el bloque anterior, y Samuel Cabanchik, que es senador actual y apuesta ahora a la legislatura porteña. En realidad, la lista Alternativa Popular es un mix, digamos, de gente con experiencia, que la tenemos y mucha, y de jóvenes de distintas agrupaciones estudiantiles, sociales, políticas, de distintos barrios y extracciones de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mencionan jóvenes. Hoy los jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires, hay un sector muy importante que está peleando por una reforma que se está intentando instaurar dentro del sistema de educación secundaria. Esto es para todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires hay problemas. Desde el espacio joven, ¿qué es lo que pensás, Manuela? Nosotros somos parte activa de esa lucha que tiene que ver con enfrentar reformas que quieren atacar los contenidos de la educación pública, principalmente quitar materias como historia, como geografía, es decir, toda una concepción que viene desde la dictadura de hacer técnica a la escuela, sacándole todo punto de referencia histórica con el pasado, todo tipo de pensamiento crítico. Los jóvenes, históricamente, los estudiantes y también los docentes son los que enfrentan con el cuerpo esta política. Llegan al extremo de las tomas, porque nadie los escucha, porque no los quieren tener como sujeto activo en ese debate. Entonces los pibes tienen que salir a tomar los colegios, medida que nosotros apoyamos por el contenido profundamente, de defensa de la educación pública, que eso tiene y nos parece muy importante, porque además es una reforma que el macrismo impulsa, pero que tiene muchísima vinculación con una ley nacional que es autoría, digamos, del kirchnerismo y vinculada a la ley de educación pública menemista, o sea, la ley de educación superior, que el kirchnerismo ha mantenido. Entonces nos parece que los pibes, por ejemplo, como los del Nacional Buenos Aires, como los del Carlos Pellegrini, que toman esos colegios en solidaridad, también dando cuenta que el problema de la educación es global, merecen el mayor de los respetos y merecen ser escuchados. Porque a mí la sensación que me da es que de pronto lo que se está discutiendo es toma sí, toma no, y no la esencia del problema. ¿Cuál es tu posición, Graciela? Yo creo que lo que nosotros necesitamos es que haya clase, entonces me parece que esto es un tema central. Creo que nosotros tenemos una propuesta de crear un obusma para la educación, porque la verdad que muchas veces los conflictos que se suceden en el ámbito de la comunidad educativa afectan justamente la posibilidad de los estudiantes de tener clase y vemos con preocupación que los sectores medios y medios bajos están abandonando la escuela pública. La escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires está perdiendo matrícula y esto la verdad es preocupante porque hay muchas familias que hacen un enorme esfuerzo para pagar una escuela privada cuando este servicio debería ser público y debería tener la calidad que siempre estuvo la escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que estas reformas y estas crisis que vemos continuamente, discusiones que terminan siempre afectando los días de clases, y creo que esto no es bueno porque necesitamos plantear una escuela del siglo XXI con contenidos hacia el siglo XXI y por supuesto en donde participen los estudiantes, los padres, el Estado y los docentes. Porque la comunidad educativa no es solamente dos partes, sino que es todo el conjunto. Sí, bueno, comparto el tema de que es necesario que se suspenda esta reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Ya el año pasado las escuelas técnicas se movilizaron, las recibimos en la legislatura porteña, hicimos fuertes debates y en realidad logramos y logró la lucha de la comunidad educativa que esa reforma fuera reemplazada por otro tipo de acciones vinculadas al cambio de currícula. Ahora empiezan con los secundarios comunes, es decir, con los bachilleratos, las normales, las artísticas, y en realidad se había logrado una primera postergación hasta el 2015 y en un grupo de escuelas que
digamos, creo que hay un error garrafal de Esteban Bullrich, del ministro de Educación de la ciudad, de plantear que algunas escuelas podían avanzar como experiencia piloto. Esas escuelas avanzan como experiencia piloto y allí los chicos entonces se sienten obligados o se sienten impulsados a protestar de la manera que pueden hacerlo, que la toma llama mucho más la atención que la movilización, el petitorio, el reclamo tradicional al ministerio. Yo creo hubo experiencias de toma con clases. En esto nos tenemos que comprometer todos más, los docentes, los padres, los estudiantes, porque comparto que hay que seguir dando clases en las escuelas porque si no perdemos matrícula y esto es un problema grave que merece ponerse en la agenda. Pero por eso necesitamos que el ministro de Educación de la ciudad suspenda la reforma. Si ya la suspendió en general para el 2015 y que discutamos desde otro lugar, no desde esos documentos espantosos que hacen los técnicos que mal conocen las escuelas, sino partamos de cuáles son las necesidades y las propuestas que vienen de las asambleas de base de los docentes y de los estudiantes. Muy cortito, Manuela, porque no me quiero quedar solamente en el tema de educación. No, que me parecía que hay que entender que cuando los jóvenes toman los colegios, aprenden y abren sus cabezas más que nunca, porque se abren a las posibilidades de debate, de tomar responsabilidades y de tomar acciones consecuentes a esas responsabilidades. Entonces, me parece que hay que respetar lo que están haciendo y que en todo caso, ante las amenazas de sanciones y de expulsión, inclusive como hay en el Nacional Buenos Aires, lo que se merecen los pibes es que salgamos a decir que los apoyamos tajantemente en esta defensa de la educación pública que están llevando adelante. Bueno, hay dos ítems que me parece que son centrales. Uno que tiene que ver con la educación en la Ciudad de Buenos Aires, hablamos en parte cuando mencionamos estos inconvenientes que existen, estos problemas, y el otro es el tema salud. Digo, este año lo arrancamos con el Hospital Borda, tirar abajo ese nódulo protegido, de taller protegido. Hace unas pocas horas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez también hubo un escape de gas, gente. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se proponen desde la legislatura de llegar, Graciela, con el área salud? Además te lo pregunto a vos que fuiste ministra de Salud. Me parece que lo que hay que discutir es la problemática de salud, la problemática sanitaria desde una perspectiva metropolitana, porque si no vamos a estar siempre en crisis. Necesitamos reformular el hospital, fundamentalmente un hospital abierto a la comunidad, no de unas pocas horas, sino todo el día. Necesitamos que los vecinos no esperen meses y meses para tener un turno de algunas especialidades, porque la verdad que no sirve. Necesitamos que la medicina trabaje en la prevención, trabaje en centros sanitarios, en los barrios, en las comunas, y que tengan una mediana complejidad para resolver, y algunas especialidades críticas, para resolver los problemas que no se pueden resolver en el hospital porque lo colapsás, que está atendiendo cuestiones que deben atenderse en otro lugar. Yo creo que es muy importante discutir el presupuesto, discutir la formación de recursos humanos que son necesarios, incorporar en la Ciudad de Buenos Aires a los hospitales y optimizar el gasto de salud. La verdad que una muy mala utilización de los recursos. Argentina invierte 9% del Producto Bruto en salud y la verdad que no tenemos una salud de calidad equivalente. Pero además en la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más ricas o sea, uno lo que tiene que saber es que si uno va enfermo o una cuestión grave en el hospital va a tener los elementos. Tiene excelentes profesionales, tiene una mala calidad de hotelería, digamos, de la institución, tiene recursos de medicamentos. Por suerte esas situaciones de crisis no se han vuelto a ver. Hay algunos problemas con algunos equipos, sobre todo en algunos hospitales, pero la verdad que faltan recursos humanos que son claves para poder dar una atención de calidad. María Elena. En realidad nunca estuvo el hospital público en la Ciudad de Buenos Aires en tan malas condiciones. Hay que denunciar desde acá que el gobierno de Mauricio Macri ha generado y está generando un proceso de vaciamiento encubierto, vaciamiento que tiene que ver con, por ejemplo, obligar a la jubilación compulsiva a cientos, miles de trabajadores de la salud y luego no reemplazarlos. Entonces
o reemplazarlos con unos concursos que van muy lentamente y entonces se jubila a la mitad de un servicio y recién se lo reemplaza a los 2 o 3 años. Entonces tenemos etapas en las cuales los servicios están sin funcionamiento. El déficit de enfermería es una vergüenza. Las enfermeras están trabajando digamos con guardias adicionales en condiciones de trabajo malísimas porque recargan mucho más que las 48 horas de trabajo máximas semanales, con salarios muy bajos, y realmente, por ejemplo, en la legislatura porteña estamos tratando de que se apruebe una medida muy simple, que vamos a tratar de ver si la logramos, si entramos las 3 el año próximo, que es que las graduadas y graduados de la Escuela de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Grierson, ingresen al sistema de salud de manera directa. Y la verdad que son 280 enfermeras y enfermeros por año que se pierden porque se van a la privada, porque el sistema público no los absorbe y en realidad es muy buen material, muy buen recurso profesional. Luisa, simplemente decirte que hay que cumplir las leyes que tiene la ciudad, que son muy buenas, la Ley Básica de Salud y la Ley 448 de Salud Mental. Lo hemos hablado acá muchas veces y la verdad que todos los planes, los pocos buenos dispositivos que existían en la ciudad por la Ley 448, el macrismo los ha desmantelado, como el PAC, por ejemplo, el programa de atención comunitaria y otros, por ejemplo, asistencia domiciliaria psiquiátrica infantil. Todo eso hay que reactivarlo, hay que darle recursos y hay que exigir por la vía política y por la vía incluso judicial, como se está haciendo en muchos casos con las leyes vigentes. Manuela. A mí me parece, y en esto Luisa voy a ser muy concreta, me parece que la salud, lo que tiene la campaña de Capital es que también mete a colación problemas que son más bien nacionales. Y esto es algo de la ciudad, pero es algo que sucede en todo el país, que es la debacle de la salud pública. Se cae de pedazos. Y también lo vimos con el Gutiérrez en el fin de semana, que un escape de gas produce 43 afectados de manera escandalosa y que detectan sus propios residentes, pero que no se hace cargo la directora del hospital, no se hace cargo la estructura de la ciudad sobre lo que sucedió allí. Entonces, la respuesta es muy concreta. Hay una falta presupuestaria terrible y eso hay que resolverlo. ¿Cómo puede ser que en este Estado argentino se dediquen 2.500 millones de pesos a financiar a la Iglesia Católica y que en los hospitales públicos haya escapes de gas? Nos parece que en los hospitales, por ejemplo, en el Ramos Mejía, había un cura que cobraba 5.000 pesos, pero hay una subcontratación de enfermeras y de trabajadores de la salud. Y después los residentes, que también están en lucha y que se están movilizando, cumplen guardias de 36, 48 horas, más de una vez por semana, 2 o 3 veces por semana. Y están llevando adelante los hospitales. Y me parece que lo fundamental es resolver el problema presupuestario. Y además también en la legislatura se habla mucho, pero nosotros estuvimos acompañando a los trabajadores del Borda y estamos muy indignados por el pacto que hubo entre el kirchnerismo y el macrismo para construir el centro cívico en el Borda. Bajo la excusa de trasladar algunos edificios de la ciudad, tratar de desmantelar lo que ya existe, que da contención a muchísimos pacientes, a muchísimos trabajadores y demás. Entonces se quieren poner en discusión grandes proyectos, muy abstractos, pero las cuestiones más mínimas de contención de la salud no se resuelven. Y me parece que hay un pequeño aspecto más que tiene que estar contemplado en los proyectos de la salud pública y que es el problema del derecho al aborto. No me voy a cansar de repetirlo porque es la primera causa de muerte de mujeres en edad de procrear en la Argentina. No se ha resuelto, se sigue judicializando los casos inclusive de aborto no punible y voy a ser mucho más polémica porque me parece que no es una cuestión criminal, como se ha dicho o como lo dijo Graciela en oportunidad que fue ministra de Salud, sino que es un problema de salud pública. Bueno. Perdón, un minuto cada una. La verdad es que yo lo que he dicho, y te lo aclaro Manuela, es que no se puede criminalizar a la mujer como se pretende, porque no se puede... Yo leí que era un asunto de política criminal y que eso salió en todos los medios. No se puede es un tema muy criminalizar a la mujer. Todo el mundo que conoce sabe cuál es mi posición respecto a este tema. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, siempre lo he estado, la presidenta de la Nación no lo está y yo era su ministra y por lo tanto ella no quería impulsar un proyecto de ley. Pero si ese proyecto de ley llegara hoy al Congreso, no tengas dudas que yo lo voy a votar positivamente. Mañana justamente a las 12 horas hay una conferencia de prensa en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para
debatir y volver a respaldar el proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a estar allí con otras compañeras y diputados de Alternativa Popular, con Daniel Filmus también, que va a firmar el proyecto, y decirle a la audiencia y a las compañeras acá presentes que no hay pactos espurios, que hay debate y que hay a veces acuerdos, y la mayoría de las veces, lamentablemente para los vecinos de la ciudad, una profunda confrontación entre el macrismo y los sectores que queremos una ciudad más inclusiva y más solidaria. Señoras, gracias por haber venido. No se agota el debate esta noche, así que volveremos a encontrarnos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos nosotros al corte y cuando regresemos estaremos conversando con Martín Sabatella, titular de AFCA. Provincia Seguros. Elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Ciencia, arte, tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Mucho tiempo que no conversaba con Martín Sabatella. No voy a perder tiempo porque la verdad es que hay muchas cosas para hablar. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la invitación. Después de la audiencia pública ante la Corte Suprema, uno, por lo menos yo, tenía otras expectativas. Suponía que iba a ser mucho más rápido la resolución de la Corte. ¿Qué te parece que se está esperando y cómo afecta que se demore y que la resolución?
A ver, en primer lugar, con el tema de la audiencia, a mí me parece que fue muy buena. La verdad creo que me parece que sirvió muchísimo. Si alguien tenía dudas sobre la situación que estaba en debate, sobre lo que estaba controvertido, vinculado a la constitucionalidad o no, la verdad, por lo menos desde nuestra perspectiva, de nuestra mirada, si alguien tenía dudas, la audiencia lo aclaró todo. Me parece que fue muy fuerte, muy contundente la opinión de quienes defendemos la constitucionalidad de la ley. Digo, los amigos del tribunal que expresaron esto, también el equipo técnico, jurídico, con mucha claridad, y me parece que quedó absolutamente claro, valga la redundancia, que estamos defendiendo una herramienta para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información. Para el que no sabía nada, absolutamente nada, que era algo... Era muy aclaratorio. A mí me parece que fue muy claro, me parece que sirvió. La verdad que yo en ese sentido creo, yo no tenía mucha expectativa o no sabía bien cuál era la función, y a veces también uno decía, bueno, ¿hará falta o no? Porque se debatió tanto, 26 años debatiendo la ley, se debatió tanto en el Parlamento, se debatió tanto en la justicia, porque había opinado ya el fiscal de primera instancia, el juez de primera instancia, el fiscal de Cámara, todos a favor de la constitucionalidad, la Cámara en contra. Sabemos que es la Cámara además que nosotros denunciamos porque son los que viajaban a Miami financiados por el Grupo Clarín, y creemos que hizo un fallo a medida del grupo, para defender los intereses del grupo, porque declara constitucional y que se puede aplicar lo que no afecta al Grupo Clarín y sí afecta a sus competidores, y dice que es inconstitucional y no se puede aplicar lo que afecta al Grupo Clarín. Pero digo, se había debatido tanto que uno tenía dudas si hacía falta o no, pero la verdad que me parece que sirvió. Me parece que sirvió, dejó muy en claro también que Clarín lo único que defiende es su interés particular, su interés económico, su rentabilidad. No pudo dar cuenta de los argumentos que sostiene, esta idea de que la ley no permite que tengan un tamaño determinado. Sin embargo, yo te digo, cuando uno lee, ve algunos medios, sobre todo los medios, el medio hegemónico, el medio monopólico y algunos diarios, Clarín, Nación, siguen instalando que si la ley se aplica, si la ley es constitucional, dejarán de escucharse determinadas voces, dejarán de verse se cerrarán determinados canales. Ellos siguen con esa campaña. Yo no quiero dejar de contestarte, como me preguntaste sobre los tiempos de la Corte, no lo sé, porque la Corte no tiene un plazo y no sé cuáles son los tiempos. Lo que sí creo que sería sumamente importante que se resuelva rápidamente. Hay un tema de gravedad institucional, la democracia argentina necesita resolver este tema, así que espero que sea lo antes posible, y me parece que ha quedado claro después de la audiencia todo. Pero bueno, es la Corte y tendrán que decidir ellos. Porque digo, la Corte a todo el mundo le dice, bueno, una cautelar no puede extenderse indefinidamente. Claro. Señores, hay que... En estas últimas horas ha dado una acordada señalando que en la justicia penal y en distintas instancias no se puede tomar de más tanto tiempo, y sin embargo uno dice, bueno, ¿y por casa cómo andamos? No, bueno, es cierto que la Corte lo tiene ahora, ¿no? Porque, pero ya la Corte ha fallado que no afecta a la libertad de prensa. Ya lo dijo el 22 de mayo del 2012. Bueno. Y es cierto lo que vos decís. Yo creo que hay un tema de gravedad institucional y no hay duda que la justicia tiene la facultad para revisar la constitucionalidad de una ley, pero no puede 4 años tardar eso, porque... Es un periodo constitucional de un presidente. Pero no hay orden jurídico posible. Imagínate que si no, el Parlamento, cuando no logra construir mayoría, pierde una votación, lo que hace es salir, tomar un taxi, ir al juzgado de turno y parar una ley que no pudo frenar con mayorías parlamentarias. La frena en la justicia 4 años, un periodo, como decís vos, de un presidente, el mandato de un presidente. O sea, es una barbaridad. Ahora, con respecto a lo otro, decía de la campaña, sí, Clarín sigue haciendo esa campaña, Clarín sigue mintiendo brutalmente. ¿Te afecta además en lo personal a vos que llevas adelante esta batalla? Hay una campaña que es para desvirtuar la ley, para decir lo que la ley no es, para mentir brutalmente, insisto. Creo que la propia audiencia quedó claro muchas de esas cosas, cuando dicen que si no tienen el tamaño que ellos quieren tener, se funden, y nosotros decimos, bueno, todo el resto de las empresas de la Argentina que presentaron su plan de adecuación, que tienen vocación suicida, les gusta fundirse, el propio socio de Clarín en Cablevisión, que quiere adecuarse a la ley y que tiene ganas de fundirse, es un señor masoquista, que no... Una tontería, es un señor que hace negocios en todo el mundo, acá tiene ganas de perder plata. No es así. Lo que pasa es que la ley obviamente limita el tamaño y limita la cantidad de medios que puedes tener, porque se trata justamente de una ley antimonopólica que lo que hace es eso, limitar el tamaño de una empresa para que no haya una posición dominante en el mercado y para que puedan convivir armónicamente el conjunto. Ahora, Clarín dice cualquier cosa, miente todo el día.
desvirtúa los objetivos de la ley, y también lo que voy a decir personalmente, me atacan a mí, a Nuevo Encuentro, atacan bueno, con los aportes. Ahora, yo creo que es toda una gran campaña vinculado a sostener su situación de privilegio, desesperadamente ver cómo hacen para sostener eso. Es cierto también el ataque con relación a los aportes partidarios nuestros, Nuevo Encuentro, la verdad que es algo que nos enorgullece. Quieren convertir algo que es absolutamente positivo, que para que se entienda que es el aporte voluntario que todos nosotros hacemos, justamente certificado ante escribano público, como un mecanismo de transparencia, reconocido nacional e internacionalmente. Nuestra fuerza política está orgullosa del financiamiento transparente, y los tipos lo ponen como si fuera algo negativo y como si estuviéramos obligando a alguien a aportar. Una tontería. En otro momento Clarín hubiese tomado eso, como hizo muchas... Sí, yo tengo 2 premios de Clarín por transparencia. Bueno. Que ahora la verdad que se los quisiera devolver, pero capaz que se los mando, es una idea que se me acaba de ocurrir. Pero digo, los premios que tengo, pero por eso digo, es una tontería. Algo que está reconocido, que es absolutamente positivo, que uno hace orgulloso, porque la verdad que una fuerza política puede decir, yo creo en esto y aporto parte de mi sueldo a lo que creo, yo aporto el 8% de mi sueldo al partido, y lo hacemos orgullosamente, y ellos lo quieren convertir como que está mal, pues sé yo. Ahora, la verdad es que cuesta, porque sobre todo Clarín uno piensa, reclama, dice, quieren cercenar las voces, no quieren medios opositores, etcétera, etcétera, pero por ejemplo no ordena en la grilla, por ejemplo, este canal. Hay mucha gente que dice, pero como no está más en televisión, sí, le digo, pero usted no me puede ver porque Cablevisión no me ordena en la grilla, y si no tiene Cablevisión digital no lo puede ver. Con esas prácticas desleales, con esa competencia desleal, construyeron su poder. Construyeron su poder económico, su poderío económico, con vínculos con la dictadura y el terrorismo de Estado. Construyeron su poderío económico en la década de los 90, cuando todo el país se hundía, ellos se enriquecían. Y construyeron también su poder económico en los últimos años, ya varios años, extorsionando a los cable operadores pymes. Vos te sentás conmigo y escuchás el relato de los cable operadores de las provincias, donde te dicen, venía un señor que tenía el monopolio del fútbol, no nos daba el fútbol a nosotros, se lo daba a otro en el pueblo, no fundía, porque el cable sin fútbol, entonces ellos tenían el monopolio, hay que recordar eso también, ellos tenían el monopolio del fútbol, no fundían, te cuentan experiencias familiares, empresas que tienen una historia en un pueblo, bueno, los fundían, los compraban y los silenciaban. Clarín tiene muchas empresas de cable compradas sin funcionar, que era simplemente para sacarlas de la cancha. Claro, para sacar a los competidores. Hoy tiene 237 licencias. El promedio de licencias en Argentina es de 1,6. O sea, si uno divide la cantidad de licencias por la cantidad de licenciatarios, 1,6. Ellos tienen 237. Y como vos bien decís, además, no solamente no cumplen con la adecuación, no cumplen, por ejemplo, con la grilla, que es la obligatoriedad que establece la ley de poner determinados canales. Bueno, eso no lo cumplen, pero no es que no cumplen la resolución del AFCA, no cumplen una orden judicial. Yo hice una denuncia penal por desobediencia judicial, por desobediencia a la justicia, porque no cumplen ni siquiera la orden de la justicia. Ahora, es grave todo esto, porque en realidad uno dice, entonces el poder de las corporaciones, el poder monopólico, es más fuerte que el poder de la justicia, es más fuerte, y cuando uno ve además lo que ha pasado con la aplicación plena de la ley, vos decís, bueno, no hay ley, no hay justicia que pueda vencer a las corporaciones. Sí. Yo creo que sí se puede vencer, y creo que la Argentina de estos últimos años demuestra eso, porque en realidad la resistencia es porque ven que hay un proyecto político y un gobierno que marcó un rumbo distinto, que interpeló ese poder, que corrió la frontera de lo posible o lo que se parecía posible o no posible. Entonces, digamos, ellos ven esa situación, y lo que no se bancan es no mandar más, porque ellos estaban antes acostumbrados a decirle a los presidentes lo que tenían que hacer, o a la democracia, extorsionarla, o a los intendentes o a los diputados, los gobernadores, llamar, como llamaron a De la Sota y a Macri para decir que le saque ese decreto ridículo que quieren, o una ley local que quieren que poner por encima de una ley nacional, que eso obviamente es imposible, es anticonstitucional. El artículo de la Constitución que habla de la supremacía de las normas establece eso. Ninguna ley local puede estar por encima de una ley nacional. Pero así como llama Macri, llama De la Sota para decir lo que tienen que hacer, estaban acostumbrados a hacer lo mismo con todos. Y lo que no se bancan es que eso no funciona más en Argentina, que desde el 25 de mayo del 2003
se decide donde hay que decidir, que es en la Casa de Gobierno o en el Parlamento. Entonces, yo sí creo que se puede enfrentar esas corporaciones y se debe hacer. La democracia necesita que justamente, valga la redundancia, la democracia sea la decisión del pueblo y no la decisión de las corporaciones, y que no se decida en la oficina de Manieto el futuro del país. Que se decida donde hay que decidir, insisto, donde están los representantes del pueblo. Pero bueno, digamos, me parece que obviamente esto es de hecho hace 4 años que estamos debatiendo. También es importante decir, Luisa, que la ley tiene otra parte, que es el fomento, y eso la verdad que es maravilloso. El 10 de octubre se cumplen 4 años de la ley. Va a haber que celebrar los 4 años de algo extraordinario, que hay miles y miles de horas de producción de contenido audiovisual y que se ve en televisión, en los pueblos, que es de calidad, que es extraordinario. Pues hay que celebrar TDA, hay que celebrar radios y canales y señales universitarias, de pueblos originarios, de escuelas secundarias, crecimiento también en la actividad privada, 100.000 puestos de trabajo nuevos con la comunicación audiovisual, fruto del fomento de la ley, de estas nuevas herramientas. O sea, hay muchísimo para celebrar de estos 4 años de aplicación de la ley. Y también hay mucho, digamos, hay 4 años que estuvo frenada en la parte que hace a enfrentar esa concentración mediática que lesiona la democracia. O sea, en realidad estos 4 años vos tenés, por un lado, uno puede decir, para celebrar que se pudo construir nuevas herramientas que hablan de la diversidad, la pluralidad, lo multicolor de nuestro país, y 4 años tristes también, donde una parte de esa ley estuvo frenada, y vos decías, ¿se puede? Estuvo frenada porque una parte de la justicia, y por suerte no toda, pero una parte de la justicia no puede enfrentar las corporaciones porque está colonizada por ellas, porque está colonizada por ellas mismas. Entonces, eso es así. Por eso también es importante democratizar la justicia, y por eso es importante esos proyectos, y más allá de cómo han terminado, cuál es el debate, la verdad que eso sigue siendo necesario. Democratizar la justicia y democratizar la palabra. Esta ley tiende a eso, para que estas cosas además que se están haciendo, que no se saben, que se ocultan, que no se publican en los medios que tienen tanto poder y que tienen tanta hegemonía, la verdad es que es necesario democratizar la palabra, porque si no, el relato no es el relato oficial, el relato es el relato de las corporaciones, que es muy acotado y que representa solamente una porción muy mezquina de intereses. No, claro, porque además la realidad que intentan construir o que construyen a través de ese poderío es la realidad que quieren o que necesitan que se viva un grupo muy chico del país, que son los que fueron los dueños de la Argentina durante tantos años. Entonces, con ese poderío mediático quieren sostener ese poderío económico. Y por eso no solamente pasa en la Argentina, en muchos países de la región, lo dijo Lula cuando gobernaba Brasil, lo sufre Dilma, pasa también en otros países de la región. Se está discutiendo leyes como esta en muchos países. La Argentina es modelo en esto. El relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Fran Larrué, vino y lo dijo y la toma como ejemplo. Quiero decir, hay un debate en el mundo sobre el rol de esas corporaciones mediáticas y cómo lesionan la democracia, cómo manipulan la opinión pública, cómo construyen relatos. Lo que nosotros queremos es que estén todas las voces, no una u otra, absolutamente todas, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, pero absolutamente todas, para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra, pueda expresarse, que se puedan expresar nuestras tonadas, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras identidades, en el conjunto del territorio nacional. Por eso tiene un fuerte concepto federal esta ley. Claro, esta ley... y además, digo, el derecho a la comunicación y el derecho a la información con el conjunto de voces y miradas. Bueno, y eso no sucede. De hecho, el que quiere escucharte a vos en algunos lugares del país no lo puede hacer porque CN23, por ejemplo, no está en la grilla. Claro, sí, yo siento que... Y ellos tienen la corporación... el 60% del cable. Sí. El 60% del cable en la Argentina, cuando el cable es el 80% del medio de comunicación existente. O sea, el 80% de los hogares tiene cable y el 60% de los hogares lo tiene cablevisión. Independientemente de lo que la Corte vaya a resolver respecto de la ley, no hay retroceso, ¿verdad? No, yo creo que no hay retroceso porque hay dos cosas. Primero, que nosotros no podemos, digo nosotros, la democracia, el pueblo, el país, la ley. Todos los que es una ley, digamos, el Estado aparte tiene la obligación. Yo digo, más allá de la cuestión específica de la resolución de la Corte, que yo no tengo ninguna duda de que la ley es constitucional, la verdad es que el problema existe, con ley o sin ley, el problema existe, la concentración mediática existe, y eso lesiona la democracia,
y hay un mandato constitucional para resolverlo. Por lo tanto, tenemos la obligación de resolver esta concentración mediática para garantizar que haya competencia, para garantizar que el mercado de la comunicación audiovisual, articulando el sector público, el sector privado y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, garantice esto que decíamos. Tenemos la obligación de hacerlo y tenemos un problema de concentración mediática. O sea, más allá de lo de la Corte, el problema está y hay que resolverlo. Por lo tanto, coincido con vos, no hay vuelta atrás. Ahora, no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley y esperamos que se resuelva rápidamente. Bueno, ojalá así sea. Gracias, Martín, por haber venido esta noche. Bueno, nos reencontramos con ustedes en una semana. Gracias.